Comenzamos hoy con nuestros grupos de crecimiento. Doy por descontado que ustedes han leído 1 Samuel 16, 1 al 13. Yo hago la meditación sobre eso y después ustedes en los grupos conversarán y sacarán también sus conclusiones. El capítulo 16 de 1 Samuel comienza la historia de David y David va a ser el personaje sobre el cual van a girar los estudios de este año. Pero David tiene un antecedente, que es el rey Saúl, el rey que lo antecedió, el primer rey de Israel, que había fracasado. El fracaso de Saúl era un fracaso realmente inesperado, porque fue un hombre que tuvo muchas bendiciones y tuvo muchísimos triunfos, y el Espíritu Santo lo había usado con poder. Dios lo puso al lado de un siervo ejemplar como Samuel, y Samuel estaba detrás de él, para ayudarlo, para corregirlo, para guiarlo, y Samuel era un hombre que tenía una gran experiencia por su edad y por el trabajo que había hecho. Había recibido el Espíritu Santo y se había manifestado el Espíritu Santo en su vida con poder. La gente estaba asombrada frente a esto, pero sin embargo en un momento la soberbia pudo más, y cuando la soberbia puede más, en la persona elige, y la caída de Saúl fue una caída estrepitosa. Fue un rey grande. Cuando lo despide David, dice que ha sido un príncipe y grande. Pero la última parte de su reinado fue un desastre realmente. Bueno, Samuel lloraba frente al fracaso de Saúl. Y lloraba por varias cosas. Porque Saúl había malgastado una oportunidad y él había hecho todo el esfuerzo por guiarlo y porque cumpliera con aquello que Dios tenía para su vida. Lloraba por el tiempo perdido. El pueblo estaba ahora sin rumbo y eso significaba que todo lo que habían hecho había sido tiempo perdido en muchos aspectos. Lloraba porque se habían perdido también las ilusiones, las esperanzas. Había mucha esperanza en lo que iba a ser el reino y había también mucho esfuerzo. Por lo tanto, Samuel está frustrado, está desilusionado, y la voz de Dios lo sacude en ese momento y le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Es decir, él tenía que aceptar la realidad. Y la realidad era esa. La realidad era que tenía que ir hacia adelante. Y aquel hombre que está mirando al pasado y llora sobre el pasado, Dios lo hace mirar al futuro y dice: toma el cuerno con aceite, vas a la ciudad de Belén, a la familia de Isaí, porque vamos a ungir al nuevo rey. Dios lo da vuelta. La visión de Samuel estaba distorsionada en ese momento. Tenía una visión humana de fracaso total, de falta de salida, y Dios se acerca y le dice: tenemos que ir hacia adelante. Ahora, fíjense el clima que se vivía, que Samuel tiene miedo de ir a ungir al nuevo rey, porque dice: Saúl era un hombre violento, si se entera va a traer un problema. Y entonces Dios le dice: bueno, ve para hacer un sacrificio. Y cuando estás allí, entonces vas a ungir al rey. Y allí llegó Samuel para ungir al futuro rey de Israel, que no sabía quién era ni cómo se llamaba. Lo único que sabía era que estaba en la casa de Isaí. Y bueno, cuando llegó empezó a mirar a los hijos de Isaí, y Isaí los fue presentando como se presentaba en aquel momento, desde el primogénito hacia abajo, y el primogénito era Eliab, y cuando lo vio, bueno, guiado por lo que era la costumbre, Samuel tomó el cuerno y dijo: bueno, delante, este es el ungido del Señor. Este es aquel que Dios lo va a ungir. Y allí Dios lo detiene y le dice unas palabras que son palabras de oro para entender lo que es la vida espiritual. Dice: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. De pronto Samuel se enfrenta
con que la visión de él ha sido una visión humana limitada. Lo miró, la costumbre, el muchacho debía ser un muchacho joven, fuerte, primogénito, y miró la apariencia. Y Dios le dice, tienes que mirar la parte espiritual, como Dios mira, no como los hombres miran. Los hombres siempre miran lo de afuera, no podemos mirar más que lo de afuera, pero Dios mira el interior. Y pasan los hijos, pasa Abinadab, Sama, van pasando 7 en total. Y resulta que Dios no le dice a Samuel quién es el ungido. Y pregunta, ¿hay alguien más? Sí, bueno, tenemos el menor que está allá cuidando las ovejas, pero ni lo habían llamado ese día. Prácticamente era el muchacho que hacía los mandados. Bueno, mándenlo a llamar. Y lo mandan a llamar. Y cuando lo llaman, Dios dice, este es el hombre. Este es el hombre. Todo depende de nuestro mundo interior. Nadie se había percatado de lo que era el mundo interior de David. Pero el mundo interior de David era un mundo riquísimo de relación de fe con el Señor, de confianza con el Señor. Nadie en la casa lo tenía en cuenta, pero su devoción al Señor, su entrega al Señor, su compromiso interior con el Señor, iba a verse dentro de muy poco tiempo. David era el hombre a quien Dios estaba buscando. Y como vamos a leer después en la Escritura, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era ese hombre espiritual, en el silencio, en la interioridad del alma, que no era lo que aparentaba, sino lo que realmente era. Nosotros vivimos siempre hacia afuera. Nos movemos, conversamos, hablamos, vemos lo que hay a nuestro alrededor. Y muchas veces no hay tiempo para detenernos, reflexionar y entrar para adentro, entrar dentro de nuestro corazón. En 2 salmos, David dice 2 cosas muy importantes. Y yo creo que estos versículos que vamos a leer son el secreto de su vida. Él dice, escudriñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Lo dice en el Salmo 26, el versículo 2. Él le pide a Dios, baja a la intimidad, mira la intimidad. Él no se presenta delante de Dios para decirle, Señor, te doy gracias por lo que soy. Él dice, Señor, quiero que entres al fondo de mi corazón y que mires mi intimidad. Y el otro versículo está en el Salmo 139, los versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto es la vida interior de David. Le pide a Dios un análisis de los pensamientos. ¿Es correcto lo que yo pienso? ¿Agrada a Dios mi pensamiento? ¿Los deseos que tengo son legítimos? Le pide un análisis de su propio corazón, porque sabe que él no puede analizar su corazón. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cómo está funcionando mi lógica? Él prefiere que Dios le diga, porque teme al autoengaño, a mirarse él a sí mismo y engañarse. Y quiere que analice su camino. Ve si hay en mí camino de perversidad. Si la conducta se va a apartar de lo correcto o si es la buena conducta que Dios busca en él. Busca una corrección en su camino con el propósito de enmendar, con el propósito de corregir, de rectificar. Y yo creo que tiene que ser todo un tema de meditación al comenzar. ¿Qué es lo que está pasando por nuestro corazón?
y cómo manejamos nuestra vida espiritual delante de Dios. Comenzamos y nos vemos la semana que viene.